Vamos a conversar sobre los acuerdos de La Habana, vamos a conversar sobre el sí y el no, que es el reto que tenemos los colombianos el 2 de octubre de este domingo en 8, y donde vamos a tener que tomar una decisión cada uno de nosotros. Esta no es una campaña por el sí, yo no vengo a eso, ustedes no han sido invitados a que es que los jesuitas quieren el sí y entonces nos llaman a que no. Esta es una conversación para contribuir a que ustedes se formen su conciencia y que después, en la soledad de la urna, cuando uno ya está solo para poner el voto, cada uno de ustedes, cada una, ponga en la urna lo que en su corazón siente realmente que debe hacer. Por eso yo los invito también para ser responsables a que no solamente escuchen lo que yo les voy a decir, sino también estén atentos a otros puntos de vista. Que el voto en conciencia supone primero que uno se informa bien de los textos. Leérselos todos es muy difícil, es muy embarragoso, pero hay muy buenos resúmenes. Entender muy bien el contexto, porque cuando uno estudia teología o literatura, uno aprende que para poder entender un texto es mucho más importante el contexto que el texto, porque con el texto se puede interpretar cualquier cosa, usted un texto le puede hacer decir lo que quiera. En la academia lo decimos que un texto es carne de buitres, es decir, se pone ahí para que todo el mundo lo despedace. El contexto es distinto. Y por eso cuando uno estudia teología gasta muchísimo más tiempo en el contexto, que es cuál es el origen de este texto, qué historia tenía, en qué momento se escribió, qué fue lo que los autores quisieron decir, qué quería decir Dios en ese momento a través de los autores, cuáles eran los debates que estaban en juego, cómo se desarrollaron, cuál era el futuro que preveían al ponerlo en letra, en negro sobre blanco. Si uno no conoce eso, pues uno le puede hacer decir al texto cualquier cosa. También votar en conciencia supone que uno respeta al que vote distinto. Que si yo voy a votar por el sí, yo tengo enorme respeto por el que vota por el no. No lo considero ni una apátrida, ni un deshonesto, sino una persona que también en conciencia está tratando de hacer lo mejor para Colombia. Y que vota por eso, porque tiene razones, tiene dolores, tiene sufrimientos, tiene preguntas, y por eso ha tomado esa decisión. Claro, también supone que, ya que Flor Alicia hizo referencia a la espiritualidad ignaciana, que uno no se deja manipular en los sentimientos. Desafortunadamente la paz se volvió un asunto político, no debió haber sido así, pero se volvió ya la campaña presidencial del año 2018 entre el gobierno y la oposición al gobierno. Y una vez que entra la política, en la política vale todo. Valen las exageraciones, valen las mentiras, valen los sustos, vale crear miedo, porque a usted lo que le interesa es ganar votos. Y por eso esto es una cosa mucho más seria que lo político. Y ustedes tienen que dejar de lado todas las manifestaciones políticas para tratar de dar un voto en conciencia. Finalmente, también un voto en conciencia supone que uno es demócrata y que uno participa democráticamente, lo cual quiere decir yo acepto el resultado que los colombianos tengan. Si gana el sí, yo acepto el sí. Si gana el no, yo acepto el no, y vamos a construir el país a partir de donde queremos el día 3 de octubre, sin perder el entusiasmo por sacar adelante este país. Eso en cuanto a eso es votar en conciencia. Ahora, yo quiero abundar un poco sobre el contexto para que ustedes entiendan mejor ese texto. Lo primero que es importante tener en cuenta es que ese texto no es el resultado del presidente Santos y de su grupo. Tiene una historia muy larga y empieza en 1984 con Belisario Betancur haciendo las negociaciones con las FARC. Él es el primero que intenta y que pone a las FARC desde entonces a pensar en una negociación. Entonces se crea la Unión Patriótica y ya estando los de la FARC en la montaña y en guerra, sin haber dejado las armas, hombres de la Unión Patriótica que son guerrilleros, Iván Márquez, uno de ellos, dejan personalmente las armas y entran al Congreso. La Unión Patriótica tuvo gente en el Senado y en la Cámara, tuvo
bastantes alcaldes en el país y muchos miembros en los consejos de los municipios en Colombia. Ustedes van a ver después, en el año 1990 más o menos, viene una gran masacre y matan casi a 3.000 hombres de la Unión Patriótica y mujeres. Pero allí se empezó. Pero no fue el único presidente. Después sigue el presidente Barco, que también con otro antioqueño, que es el doctor Montoya. Belisario también era antioqueño, era de Amagá, Antioquia. El doctor Montoya ayuda a que se organiza la coordinadora guerrillera para poder hablar con todos los guerrilleros juntos y buscar negociaciones. Y eso madura durante otro presidente de origen antioqueño, que es Gaviria. Gaviria logra la Constitución del 91, la coordina, es un mandato de los colombianos, pero en la Constitución del 91 participan guerrilleros. Fueron padres de la Constitución, guerrilleros del M-19, guerrilleros del Quintil Lame y guerrilleros del EPL, que acababan de dejar la guerra. Y tampoco hubiese sido posible esto sin el presidente Samper, porque si bien Samper se metió con esas cosas de conseguir plata del narcotráfico para su campaña, es el ministro de Agricultura de Samper, que se llama José Antonio Campo, quien básicamente hizo el fondo del acuerdo rural que hay hoy en día en los acuerdos con las FARC en La Habana. José Antonio es un hombre muy importante, primer economista del Banco Mundial, profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, y capitalista, por supuesto. Y luego, tampoco hubiese sido posible esto sin el presidente Pastrana, porque Pastrana consigue el Plan Colombia, y con el Plan Colombia Pastrana tuvo ese fracaso o no se pudo hacerlo del Caguán, pero Pastrana consigue el dinero para doblar en gente el ejército colombiano y dotarlo de toda esa tecnología que hoy en día tiene nuestro ejército. Y no se hubiese hecho posible esto sin el presidente Uribe. Es que Uribe golpeó durísimo a las FARC, le mostró a las FARC que ellos nunca podrían llegar al poder ni hacer política con las armas. Sacó a las FARC de aquí, de las montañas vecinas de Bogotá y del oriente antioqueño, y los sacó del suroeste antioqueño y de Urabá, y corrió a las FARC contra los límites del país. Incluso cuando Uribe llega a la presidencia de la República, las FARC habían disminuido de 20.000 a 10.000. Pero es entonces, esto es importante, que se suele decir que hubo una traición de Santos a Uribe. Eso no es cierto. Hablando con los propios militares, pues en esto he tenido que hablar con todo el mundo, pues yo les he oído decir, ellos me han dicho, no, es que nosotros nos reunimos con el presidente Santos, que había sido nuestro comandante como ministro de Defensa, para decirle, presidente, ya están dadas las condiciones para sentar a las FARC. Es decir, ya los hemos puesto en un sitio donde ellos saben que no tienen salida militar para lo que quieren, que es tomarse el poder. Pueden mantenernos haciendo daño todo el tiempo, pero es el momento de sentarnos con ellos. Por eso vamos a tener a los militares, que eran los jefes militares de Uribe, metidos de una vez en el proceso de paz. También no hay que pensar que es que esto ha sido demasiado largo, porque se tomaron 4 años en La Habana. Miren, el proceso de Irlanda del Norte tomó 21 años en negociaciones. El proceso de El Salvador tomó 11 años. Ahí mataron a nuestros 6, 7 compañeros jesuitas y mataron a un monseñor Oscar Romero en ese proceso. El proceso de Nicaragua tomó 10 años. El proceso del Sudán, que fue muy duro, también tomó 11 años. Y ninguno de ellos tuvo el número de víctimas que hemos tenido en Colombia. Pero yo sí quisiera invitarlos a que capten esta consideración, que es para mí quizás lo más importante del mensaje que quisiera darles. ¿Qué fue lo que pasó finalmente en La Habana? Yo tuve la oportunidad de estar, no sé si fueron 8 o 9 veces en La Habana, ya perdí la cuenta. Primero porque, estando de provincial, en vísperas de que empezaran las conversaciones, fue la reunión de provinciales de América Latina y del Caribe en La Habana. Y yo llegué allá, estaban llegando los de las FARC, y tuvimos 3 tardes de conversaciones con los hombres de las FARC. Ellos vinieron a la casa de los jesuitas, entre otras a las conversaciones, y ahí empezamos a hablar. En ese momento las FARC tenían una visión, dijésemos, maximalista de lo que querían hacer con Colombia. Yo no sé si ustedes recuerdan ese discurso de Iván Márquez en Oslo. ¿Qué es eso de maximalista? Vamos a cambiar todo.
¿Vamos a cambiar todo o si no, no va a haber paz? Y entonces de entrada comenzaron a decir, nosotros queremos un cambio del sistema económico, nosotros exigimos una reforma agraria radical, que se acaben los macroproyectos, que se acaben los terratenientes, que se acaben los agroindustriales, el campo de Colombia es para los campesinos, nosotros queremos que cambien al ejército, incluso queremos ser parte de ese ejército, nosotros queremos que cambien la política, nosotros queremos una nueva constitución y no nos vamos a parar de La Habana hasta que no haya una nueva constitución, de manera que lo que se firme, que los colombianos aprueben, sea una cosa que pase por la constitución. Así arrancaron, cosas muy profundas de cambio. Y claro, lo que tenía que hacer la gente del gobierno era cómo recibir eso dentro de nuestras instituciones, pero además cómo incorporar todos los reclamos que los colombianos le tenemos a las FARC por todos los crímenes que ellos han hecho. Ahora, ¿por qué los guerrilleros pedían esos cambios tan radicales? Porque es que los problemas del país, los que hemos estado estudiando los problemas del país, sabemos que los problemas estructurales son muy profundos. Si ustedes le preguntan a Google por los países más injustos del mundo en concentración de las riquezas, concentración de la tierra, concentración del ingreso, van a atender a Colombia. Colombia está segundo en América Latina en injusticia social y entre los 10 más injustos del mundo. Aquí hay presidentes de bancos que se ganan al mes 150 millones de pesos. Aquí hay congresistas, ustedes saben, el sueldo es 28 millones de pesos en este momento, pero tienen preventas casi de 10 millones de pesos más. Un congresista se pone alrededor de 35 millones de pesos al mes. Aquí las concentraciones de las tierras son impresionantes. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener eso así? Si, por ejemplo, en los países escandinavos, que son países capitalistas, Dinamarca, Suecia, Noruega, nadie se puede ganar 8 veces más del menor salario que hay en una empresa. Por ejemplo, que si el menor salario es de 2 millones de pesos, el salario más grande puede ser de 16, y si el salario menor es de 1 millón, el salario más grande no puede ser de más de 8. Pero aquí en los bancos, hay bancos donde el salario menor es de 1 millón de pesos y el gerente se gana 150 millones. Esa pobre mujer que se gana el millón de pesos tendría que trabajar 150 meses. ¿Cuántos años es eso? Para poderse ganar lo que su jefe se gana en un mes. Pero no solo eso, pregúntenle a Google por los países más corruptos del mundo y van a ver a Colombia entre los 5 o 6 más corruptos. Es que el robo por corrupción es del orden de 5 millones de pesos al año. Miren las escuelas que se podría hacer con eso, el desarrollo campesino. Pregúntenle a Google por los países que más destruyen el medio ambiente, y nosotros que tenemos pues el segundo país en ecosistemas del planeta y somos uno de los que más rápido estamos destruyendo los bosques. Pregúntenle por los países donde la política está más enredada, que la política se volvió ya no partidos como hubo en una época en Colombia en que se desataban grandes debates políticos, sino hoy en día son verdaderas máquinas para conseguir votos. Claro, todo eso muestra que en Colombia hay que hacer cambios muy profundos, pero siempre que hemos tratado de hacer estos cambios a base de sentarnos en una mesa para resolver el conflicto, terminamos peleados, porque los colombianos no sabemos resolver el conflicto y sacamos de la mesa al que piensa distinto de nosotros. Eso explica por qué ahora, por ejemplo, entre el sí y el no, en Medellín, donde yo vivo, hablar de esto es complicadísimo, la gente se podía pelear inmediatamente. Sin embargo, observen lo interesante, en La Habana va a pasar una cosa muy especial, y es que vamos a ser capaces de resolver un conflicto. Pero ¿cuál fue el conflicto realmente que se arregló en La Habana? Porque es que muchas de esas cosas que traían los de la FARC no se podían resolver allí. La concentración de los ingresos, la corrupción, la organización de los partidos como estaban, el cambio del ejército, eso no se podía arreglar allí. Hacer una nueva constitución en La Habana, como las quería la FARC, una constitución corporativista. Los sindicatos mandaban unos representantes, las organizaciones campesinas otros, las cooperativas otros, eso no se podía.
Entonces todo eso pasó en La Habana, una cosa que se llamaba el congelador o los pendientes. Y si el texto de los acuerdos es un mamotreto de 290 páginas, los pendientes son más de 500 páginas. Todo pasó al congelador. Y uno decía, ¿y esto cuándo va a terminar? Y estando así las cosas, llegaron las víctimas a La Habana. A mí me tocó acompañarlas a todas, incluso estar en el grupo que seleccionaba a las mujeres y los hombres víctimas que fueron a La Habana. Y escogimos, la tercera parte eran víctimas de las FARC, otra tercera parte eran víctimas de los paramilitares y la otra tercera parte eran víctimas del Estado colombiano. Nos criticaron por eso, pero nosotros insistimos es que aquí el conflicto fue por todas partes y tenemos que enfrentarlo desde todos los puntos de vista. Lo único que sí cuidamos es que hubiera más mujeres que hombres, porque la mujer es la que ha sido más golpeada en esta locura. Entonces, de cada 10 personas, 7 o 6 eran mujeres. Siempre hubo más mujeres que hombres entre las víctimas. ¿Qué hacen las víctimas en La Habana? Es, a mi juicio, lo más importante de esto. Las víctimas nos hicieron ver la barbaridad que somos nosotros los colombianos, lo brutales que hemos sido, la capacidad de destruirnos entre nosotros mismos, la capacidad de rompernos, de humillarnos, de someternos al terror, y que esto es propio de nosotros los colombianos. 8 millones de víctimas, ¿verdad? El mundo escandalizado. ¿Qué pasa en esa democracia en Colombia que puede tener un crecimiento económico anual del 4 y del 5% y que se matan y se agreden entre ellos de una forma tan espantosa y muchos de ellos no les importa lo que está pasando? Las víctimas llegan a decir, miren cómo es esto, y nos lo hacen con sus ejemplos concretos. La señora Turbay, que nos cuenta cómo la tuvieron aquí delante. De un lado estaba la gente del gobierno, un salón precioso que organizaron los cubanos, donde no podía haber medios de comunicación, porque es que las víctimas iban a decir nombres de personas. Estábamos en la guerra. De un lado estaba la gente del gobierno, del otro lado la gente de la FARC. Aquí se ponían las víctimas a dar testimonio y desde allá Monseñor Luis Augusto Castro iba dando la palabra. Era muy fuerte, cada 2 testimonios había que parar al silencio porque quedábamos vueltos nada, con el rigor que habló la gente. La señora Turbay nos dice, mire, señores de la FARC, ustedes me tuvieron 5 años secuestrada, pero era el momento en que yo tenía mis niños de 5 y 6 años, yo no pude ver crecer a mis hijos y no tenía ninguna noticia de ellos. Pero además, mientras me tenían secuestrada, ustedes me mataron a mi mamá y ustedes me mataron a un hermano mío. Y la señora de aquí del Club del Nogal, que dice, allá estaba mi hijo de 22 años tomándose un café con la novia, llamaron al hermano, a mi otro hijo, y cuando él iba entrando estalló la bomba, los 2 de arriba murieron inmediatamente y el otro quedó parapléjico. ¿Qué me quedó a mí de familia? Esto fue lo que ustedes hicieron con nosotros. Y el campesino que se quita la prótesis de plástico, la pierna de plástico, y la puso sobre la mesa para hablar, y dijo, miren, ustedes pusieron la bomba en el pequeño ordeñadero de 3 vacas que nosotros campesinos pobres teníamos en Arauca. Pero también la muchacha que llevamos de Planadas en el Tolima, que nos dice, yo estaba embarazada, ya una mujer de 40 años, esto una historia de 8 años atrás, yo estaba embarazada, llegaron los de la Móvil 8, una fuerza rápida del ejército, entraron con 2 hombres amarrados y me dijeron, usted es una perra, nosotros sabemos que usted es la amante de estos tipos, usted tiene toda la información sobre la estructura, usted tiene que hablar. Y nos cuenta que el soldado la golpeó y la golpeó contra la pared para que hablara, y ella nos decía, yo no sabía nada, créeme. Y a las 6 horas esta mujer, que quedó tendida en el suelo, le dice al soldado, déjeme salir a orinar. Y el soldado la saca y se le viene la hemorragia del niño que tenía. Y el hombre coge un perro que tenían ellos, un perro de estos adiestrado para la guerra, para que el perro se coma todo lo que estaba manando en hemorragia de la pobre mujer. Eso es la guerra. La guerra es romper a la persona, humillarla, descomponerla por dentro y hacer público esto. La guerra no es para quedarse en silencio ante las cosas. O la mujer de la masacre que ocurrió en El Salado, en el departamento de Córdoba.
porque claro, también llevamos a Jaime de la masacre de Barranca Bermeja, muchas personas. También llevamos a la muchacha que les dice a los de la FARC: ustedes por qué destruyeron mi niñez. Yo tenía 12 años cuando ustedes me cogieron. Yo me les escapé en un combate a los 16 años, pero ustedes a mí, a una niña de 12 años, me enseñaron unas frases de catecismo marxista que yo no entendía. Plusvalía, lucha de clases, violencia partera de la historia, y me enseñaron a matar gente siendo yo una niña. ¿Por qué hicieron eso conmigo, señores de la FARC? Pero esta señora del Salado, de la masacre del Salado, que nos cuentan cómo los paramilitares los cogieron a todos los del pueblo y llevaron a las señoras y a los niños a la plaza del pueblo y les hicieron hacer un círculo en torno a, eso es como una canchita de microfútbol, y metieron adentro a los maridos, a los papás y a los muchachos mayores de 15 años, y con un machete delante de sus mamás y de sus esposas y sus hermanitos pequeños los fueron degollando a todos. Y esto inmediatamente, claro, lo hicieron público. Es una masacre de más de 110 personas. Miren, para que ustedes se den cuenta de lo que ha sido esta barbarie, que a veces uno no la calcula y piensa que es una cosa ahoritica, o que fue solamente de las FARC. En febrero del año 2002, estando yo en el Magdalena Medio, me fui al municipio de Tierra Alta, al corregimiento de Caramelo, a conversar con Mancuso. Mancuso, un mafioso, de mucha potencia como mafioso, paramilitar. ¿Por qué? Porque habíamos empezado a arrancar coca en el Magdalena Medio, y esa coca, los paramilitares decían que eran de ellos, y a mí me daba miedo que golpearan a nuestros campesinos. Pero cuando llegué allí, me encontré con que Mancuso tenía un teólogo que estaba trabajando con él, un profesor de teología católico de la Universidad de Medellín. Y claro, como a mí me habían tocado ya varias masacres de ellos en el Magdalena Medio, yo inmediatamente me puse a discutir con este teólogo y le dije: ¿cómo es posible que usted esté aquí? ¿Cómo es posible que usted esté aquí dándole legitimidad a las bestialidades que estos hombres están haciendo? Y el teólogo me dice: es que usted no sabe nada de la ética, de la moral de la guerra. Usted no sabe nada de la ética de la guerra. Mire, en Colombia en este momento hay 20.000 hombres de las FARC, ¿recuerdan? 2002. En Colombia en este momento las FARC tienen 20.000 muchachos. Nosotros sabemos que esos 20.000 muchachos, cuando bajan a los pueblos, que es donde pernoctan muchas veces, se inmiscuyen, se mezclan entre sus amigos. Y nosotros hemos calculado estadísticamente que para estar seguros de que hemos matado a un guerrillero, tenemos que matar a 20 muchachos de los de su entorno en esos pueblos. Y lo vamos a hacer. Y sabemos que al hacerlo van a morir en Colombia 400.000 personas. Pero si no lo hacemos, va a haber en Colombia una guerra civil. En esa guerra civil, van a morir, si no lo hacemos, va a haber en Colombia una guerra civil. En esa guerra civil van a morir 6 millones de personas. Nosotros vamos a matar 400.000 y evitar esa guerra civil, y le vamos a ahorrar a Dios 5.600.000 muertos. Y se pusieron a hacer eso. Terrible. Por eso, si ustedes ya han leído los informes de memoria histórica de Gonzalo Sánchez, equipo de la Universidad Nacional, de la Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia, hubo 1.906 masacres. Los paramilitares hicieron 1.116, la guerrilla hizo 352, el ejército hizo 250, y hay como 100 que no sabemos quién las hizo. Y esas masacres, cuando entraron las masacres, esto se volvió un infierno espantoso. Efectivamente, a partir de ese momento el conflicto en Colombia se volvió algo espantoso. A mí me tocó la época más brava de las
masacres en el Magdalena Medio entre 1995 y el año 2005, donde la barbaridad llegó a niveles espantosos. Pues por eso las cosas que les estoy contando. Pero yo quiero hacerles esta reflexión que es lo que las víctimas tratan de hacernos comprender. Las víctimas sí nos hicieron sentir lo que nosotros somos, lo terrible que hemos sido entre nosotros. Y es que se los traigo por esta reflexión. En México hubo una masacre de unos estudiantes, mataron en un colegio a 48 muchachos. Todavía la semana pasada había movilizaciones en México porque no se clarifica esa masacre. Esa masacre es la única masacre obvia de sociedad civil en México. En México ha habido muchas muertes entre grupos de paramilitares peleando entre ellos, pero cuando masacran a la población civil, los mexicanos dicen, esta sí no la dejamos pasar. Las 1906 masacres en Colombia fueron de sociedad civil, gente nuestra a la que le estaban matando de la forma más espantosa. Y a mí esto siempre me hace acordar del protagonista de la película y la novela de Las uvas de la ira, un muchacho que llega a California en Estados Unidos por allá en 1910, es la fiebre del oro, y él entra a una reunión, se metió donde nadie lo había llamado, pero es que él acababa de saber de unas pequeñas masacres que había habido a las afueras del pueblo, y lo único que se le ocurre decirles a esas personas donde él llega por primera vez, les dice esto: ustedes no son humanos, ustedes no son humanos. Si ustedes fueran humanos no tendrían cara para estar viviendo en esta sociedad y continuar en las cosas en que están sin darse cuenta que a la gente le están matando en esta sociedad alrededor de ustedes. Y así fuimos los colombianos. Nosotros veíamos estas masacres en televisión, todos los que estamos aquí, las veíamos en las primeras páginas de los periódicos, las oíamos por radio. ¿Y dónde estábamos nosotros? Sangre colombiana, carne de nosotros, los colombianos, y nosotros como si no fuera con nosotros. Porque los padres estábamos en las parroquias diciendo misa o dando clases en las universidades, y los colombianos muriéndose. Y en nuestras obras metidos en administrar las obras y los colombianos muriéndose. Y los profesores dando clases en los colegios y no nos importaba lo que estaba pasando. Y la gente ganando plata en los negocios y en los mercados y corriendo por la plata. ¿Y qué estaba pasando con nosotros? Y los políticos discutiendo tonterías en el Congreso. ¿Y qué estaba pasando con nosotros? Miren, en esto tenemos que ser muy serios. Esto nos destruye a nosotros en nuestra dignidad humana. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a tener 34.000 secuestros, más de 14.000 personas desbaratadas en las minas antipersona, más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales, es decir, pena de muerte, las personas cogidas vivas y asesinadas, 1906 masacres? ¿Dónde estábamos nosotros? Falsos positivos. Una indígena que que llevamos a La Habana, una indígena de Toribío, nos cuenta, y mi hija de 16 años salía del pueblito, salía de una fiesta con su novio de 18, una fiesta del pueblito, y les echaron bala y los mataron, y vinimos las dos mamás a reconocer los cadáveres de nuestros hijos, y las autoridades no los dejaron tocar. Y al día siguiente salen los dos muchachos en el periódico de Cali, vestidos de guerrilleros, con un letrero que dice: guerrilleros dados de baja en combate. Con la señora Luz Marina de aquí de Soacha, que la llevamos, y cuenta cómo la llevaron a Cúcuta para reconocer un cadáver, y ella le dice al teniente: sí, es mi hijo. Y el teniente le dice: qué pena, señora, lo hemos dado de baja ayer, cabecilla de un grupo narcoterrorista en la montaña. Y dice Luz Marina: pero ¿cómo así? Si es que hace 10 días lo perdí de vista, yo no lo dejaba salir porque él es un niño especial. Miren, si hubieran sido, es nuestro ejército, ¿verdad? El honor de nosotros como colombianos, el emblema del honor de Colombia. Si hubieran sido 10 los falsos positivos, muchachos cogidos de nuestros barrios, llevados a la montaña, asesinados en la montaña por el ejército y presentados como
guerrilleros muertos en combate para conseguir prebendas militares y para responder a la presión que les hacía el presidente de la República, que había que tener resultados en la guerra. A primera hora de la mañana, llamando a todos los comandantes: ¿cuántos hubo ayer? No fueron 100 los falsos positivos, no fueron 1000. Hoy en día sabemos que hubo más de 2500 falsos. El CINEPA ha ido cogiendo uno por uno estos casos. Lo que les quiero decir es, pero los 34.000 secuestros, además los secuestros más horribles y más largos del mundo. Es decir, lo que quiero decirles, las víctimas nos hicieron sentir a fondo. ¿Qué es lo que hacen las víctimas en La Habana? Dicen: mire, sí, es muy cierto que aquí hay unas grandes injusticias, es muy cierto que la concentración de las tierras es espantosa, que la concentración de las riquezas y del ingreso es inmenso, que estamos destruyendo los bosques, eso es cierto, que somos unos corruptos, todo eso es verdad, pero hay un problema mucho más grande, estructural también, y que hay que encararlo primero, y el problema somos nosotros mismos, nosotras mismas. Ese es el problema en Colombia, y nuestra dignidad no vale nada ante el mundo. Ese es el punto de fondo de La Habana. Y va a pasar una cosa muy honda, que es lo que les quiero plantear. A partir del paso de las víctimas, La Habana va a dar un vuelco y se va a enfrentar ese problema. Y lo interesante es que no lo van a hacer entre personas que tenían tensiones sociales, por ejemplo los campesinos y los terratenientes, no, ni entre políticos. Lo van a enfrentar entre militares, enemigos a muerte, porque La Habana se pone bueno cuando llegan los altos mandos militares de Colombia y los altos jefes militares de la FARC, y entre enemigos a muerte resuelven este problema, lo paramos. Nosotros no nos podemos seguir matando como seres humanos, no nos podemos seguir quebrando en el odio entre nosotros. Nosotros tenemos que parar esta guerra y pararla ya. Y es cuando la FARC encuentra que su guerra es injusta y el gobierno se da cuenta que no podemos continuar en esta realidad en que hemos estado tanto tiempo. Y es que las víctimas también, es muy interesante que en ese dolor tan espantoso nos muestran el camino de salida. Las víctimas, después de decirnos esto, nos dicen: pero los colombianos no somos solamente eso, los colombianos somos capaces de salir de ese infierno, los colombianos somos capaces de volver a creer en nosotros, los colombianos somos capaces de reconstruir este país, de reconstruirnos como seres humanos, somos capaces de volver a confiar entre nosotros, somos capaces de hacer la paz, somos capaces hasta de perdonarnos, y lo hacen con casos concretos. El señor Jara, Alan Jara, nos cuenta cómo lo tuvieron secuestrado en 12 cárceles de alambre, y al terminar esa barbaridad, la descripción de las cárceles, él termina diciendo, y se lo dice a los de la FARC: yo no he venido aquí a pedir que a mis victimarios, a ustedes que me hicieron sufrir tanto y hicieron sufrir tanto a mi familia, los hagan pasar por las que ustedes me hicieron pasar a mí. Yo no he venido a pedir que a ustedes se los lleven a la cárcel. Yo lo que he venido a pedir es que nunca más ningún colombiano sea sometido a secuestro, y que nadie más en ningún caso vuelva a quitarle la libertad a un colombiano a través de un secuestro. Y la indígena que les cuento, la que llevamos de Toribío, había unas velas grandes puestas en unos sitios en La Habana, y esa muchacha, esa mujer a quien le mataron su hija de 16 años, coge la vela y va y se la pone sobre la mesa al general Mora, que era el jefe militar en ese momento, era el comandante general de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Uribe. Se la pone y le dice: general, nosotras no vinimos aquí a continuar esta noche en este dolor tan grande que tenemos. Venga, vámonos juntos y hagamos luz en Colombia, vámonos a la paz juntos. Yo vi también el momento, hubo un par de momentos que me impresionaron mucho. Hay un momento en que Iván Márquez, porque ellos hablaban siempre al final de los testimonios, hablaban Iván Márquez y de la calle Lombana, Humberto, para cerrar cada mañana de esas tan duras. Hay un momento en que Iván Márquez, al hablar, dice: miren, nosotros
créannos, no, en esta locura de la guerra, no medíamos las barbaridades que estábamos haciendo. Nosotros no podemos arreglar esto, dice. ¿Quién lo arregla? Este dolor tan inmenso. Lo único que podemos ofrecer serio es que esta guerra se acaba. Así como vi en el momento en que uno de ellos le pidió perdón en uno de los almuerzos, es que las víctimas hicieron también una cosa muy bella. Nunca se habían sentado a comer juntos las partes que estaban negociando. En esa época las desconfianzas eran inmensas y las víctimas dicen, no, es que de ahora, cada vez que vengamos aquí las víctimas, aquí nos sentamos todos a comer juntos. Y en ese escenario vi como uno de las FARC le pide perdón a la señora Turbay. Y un caso que nos impresionó mucho, Leider, un afro de Bojayá, nos cuenta cómo fue Bojayá allí, contó cómo el ejército llegó al pueblo, el ejército le dejó el pueblo a los paramilitares y se fue. Estando allí los paramilitares, la guerrilla atacó, el pueblo se volvió un infierno, las mujeres comenzaron a gritar, metámonos todas a la iglesia con los niños. Se metieron todos a la iglesia y la FARC tiró la bomba sobre la iglesia, 72 muertos de un golpe. Y este hombre termina de contar y le habla a Iván Márquez y le dice, ustedes son responsables, esto no se puede quedar impune, ustedes tienen que pagar por lo que hicieron en mi pueblo. Y luego se voltea donde el general Naranjo y el general More le dice, ustedes también son responsables, esto pasó también por culpa de ustedes, esto no se queda impune, ustedes tienen que pagar por eso. Y luego les habla a los dos y les dice, ¿sabe cómo van a pagar? Ustedes no se levantan de esta mesa hasta que no pare esta guerra espantosa que estamos en Colombia. A partir de ahí, La Habana cambió y todos los acuerdos de La Habana comienzan a volverse acuerdos por el ser humano. Comenzamos a comprender lo brutal de esto. El problema nuestro, colombianos y colombianas, es la barbarie y la estupidez como pasamos, como si eso no fuera de colombianos, lo que está pasando allí. Entonces se llaman las mujeres y se hace ese acuerdo de las mujeres para incorporar el sufrimiento de la mujer en los acuerdos. Las mujeres, ¿por qué? Porque es que las mujeres fueron las más victimizadas, las menos oídas, las que lloraron más estas cosas. Y las mujeres tienen una delicadeza que es importante. Cuando la guerrilla llegaba a un territorio, cuando las masacres, que era la primera limpieza social que se hacía en los pueblos, pegarle a las travestis o a los travestis, pegarle a las lesbianas, pegarle a los homosexuales. Ellas tienen el cuidado de que esos derechos de género de personas que tienen identidad de género distinta se las respete. Llenan sobre todo eso del derecho a la mujer. A partir de eso se establece la Comisión de Verdad y Aceptación de Responsabilidades. Es que después que los de la FARC pasen medio año en esas veredas, acompañados por Naciones Unidas, rodeados por el ejército, donde tienen que dar sus nombres y cedularlos a todos, y tienen que entregar hasta la última arma, y las armas grandes en las caletas, se aceptó en los acuerdos, son destruidas. Después de eso, ellos pasan a los tribunales de justicia transicional, pero ya a partir de ese momento comienza a moverse por el país una comisión de 11 notables de gran categoría ética que van a oír ahora sí públicamente a todas las víctimas, no como en La Habana, que estábamos encerrados, no hubo medios de comunicación, porque como les dije, necesitábamos que las víctimas que iban a hablar estuvieran protegidas, pero como ya después no vamos a estar en la guerra, no habrá guerra, la gente esperamos que las víctimas hablen ante la televisión con toda tranquilidad. Y esa comisión va también a invitar a los que las víctimas señalan como responsables, no para un juicio. Esta primera parte no tiene nada de judicialidad, simplemente para que nos digamos la verdad entre los colombianos, que lo primero que nos destruye es habernos callado ante las cosas o haberlas negado o haber mentido. Por eso se hace la comisión, por esta comprensión, el problema es el ser humano, se hace la comisión de rescate de todos los desaparecidos, y se acuerda con la Cruz Roja Internacional, y la Cruz Roja dice, pero yo necesito 15 años para poder hacer eso, por la cantidad, son como 18.000 desaparecidos en Colombia.
¿Qué va a hacer esa comisión? Esa comisión se propone entregarle a cada mamá y a cada familia a su hermano o su hijo o su esposo, buscarlo si todavía está secuestrado o si se volvió paramilitar o guerrillero, o averiguar si la persona se escapó del país en medio del sufrimiento, o entregarle un hueso a la mamá y decirle, mire, es lo único que tenemos, pero tenemos certeza por el DNA de la familia que este es su hijo. O poderle entregar un dossier y decirle, después de 15 años, no conseguimos nada, pero aquí está toda la investigación. Si ustedes saben, por ejemplo, en sitios del Magdalena Medio, donde después de matar a la gente, llamaban a mujeres del pueblo para desviscerar los cadáveres, para que los cadáveres se hundieran al caer en el río. Entonces habrá que decirle a la mamá, no sabemos si se lo tragó el río, o así han sido las cosas en Colombia, ¿verdad? Por eso se hace la justicia transicional y restaurativa, que no es una justicia, la justicia penal, la justicia transicional y restaurativa es la que se ha usado en los últimos 12 o 18 procesos de guerra en el mundo, de estas guerras internas. ¿Por qué? Porque se trata de recuperar al ser humano. Se trata de comprender que la crisis, por eso se llama crisis humanitaria en un país, se trata de que todos nos restauremos. No se trata, porque eso no serviría, de pura justicia penal, que es a los malos, como todos los demás somos buenos, a los malos les vamos a imponer un castigo, y ellos reciben el castigo como una pena, y tienen que sufrir el castigo. Es un poco ojo por ojo, ¿verdad? Y la pena tiene que ser proporcional al mal que hicieron. No, esta es otra justicia. Esta es una justicia en que el perpetrador, el victimario, tiene que restaurarse a sí mismo, y se restaura restaurando la sociedad que dañó y pagando los costos con su trabajo y sus acciones que él mismo le causó a la sociedad, y durante ese tiempo queda limitado en su libertad, pero esas acciones están controladas por los tribunales de justicia, tienen que producir resultados, y tienen que producir resultados que judiciariamente sean aceptables. Y si la persona miente, o la primera vez y únicamente en última instancia, en el momento de la condena, se atrevió a hablar, se va a 8 años, ahí sí de cárcel. Y si nunca reconoce la verdad y se lo vence en juicio, se va ahí sí a 20 años de cárcel. Pero el fondo de la justicia restaurativa y transicional es restaurarnos todos y restaurar los territorios que sometieron al dolor y al silencio y al pánico. Bueno, eso es básicamente La Habana. Por eso lo que se hace en La Habana, y es la transformación que las víctimas producen en La Habana. Por eso después de las víctimas ya la gente no vuelve a hablar de ¿y qué vamos a hacer con lo que está en el congelador? ¿Qué vamos a hacer con los pendientes? Porque la gente comprende, no, aquí el problema es que resolvamos, nosotros somos el problema, pero no solamente las FARC, el Estado, los militares, la prensa, los congresistas, los empresarios que mantuvieron vivos a los paramilitares. Entonces, imagínense, Julián Bolívar, que mató a 22 de nuestros compañeros en el Magdalena Medio, tenía 1.500 hombres bajo su mando. Cada hombre le costaba 1.200.000 pesos al mes, armados, con todo. ¿De dónde salió la plata? ¿Quién estaba financiando eso en Colombia? Obvio, los empresarios estaban desesperados, los empresarios del campo, por los secuestros de la guerrilla, por las extorsiones. Y hubo mucha gente que dijo, claro, la pregunta de uno es, ¿y por qué no financiaron al ejército? ¿Por qué no fueron legales y pusieron esos recursos en nuestras instituciones? ¿Por qué tenían que hacer unos grupos criminales absolutamente ilegales que hicieron estas barbaridades? Pero también porque la guerrilla actuó de una manera tan criminal, tan espantosa, tan cínica. Lo que yo sobre todo quisiera decirles, para mí, eso es lo que vamos nosotros a votar.
El 2 de octubre es nuestra decisión de definitivamente optar por el ser humano en Colombia, es decir, esto se para y se para ya, y comenzamos a construir entre todos, también con los de la FARC, comenzamos a construir un país distinto. Y para mí eso es fundamentalmente La Habana. Ahora, cuando uno mira lo que queda de aquí para adelante, obviamente las preguntas son muy grandes. Si los colombianos votamos por el no y el no gana, nos vamos a ver en un horizonte muy complejo. Yo creo que algunas de las personas de la FARC que estuvieron en La Habana, como vivieron este proceso de transformación que fue tan hondo, es que uno no puede menos de cambiar en 4 años de conversaciones y con la presencia tan fuerte de las víctimas. Yo creo que no pocas de las personas de la FARC que estuvieron en La Habana van a mantenerse, que no se van a devolver, me comprenden, van a decir, no nos devolvemos a la guerra, hay que continuar a como sea, una salida negociada. Pero yo me pregunto, ¿qué será de los 60 y tantos frentes de la FARC en terreno cuando les digamos ninguno de los acuerdos vale? El pueblo colombiano resolvió decir que no, el presidente queda desautorizado para continuar ese proceso, las garantías que ustedes tenían de seguridad y algunas garantías, y las garantías económicas conseguidas no existen más, el fin del conflicto armado, ya llevamos hoy 20 días desde que se paró el conflicto, estamos sin guerra, el fin del conflicto armado se acabó, estamos otra vez sin ese acuerdo. La Unión Europea se retira de apoyarnos, los Estados Unidos, el Japón, los países de América Latina, Naciones Unidas, un poco va a quedar en el mundo, pero estos colombianos, ¿qué quieren? ¿Quiénes son? ¿Por qué no son capaces de salirse de donde están metidos? Es posible, podría ser que el Congreso comenzara a buscar una salida en medio de un conflicto que se vuelve a exacerbar. Los que hemos vivido en terreno nos preguntamos, ¿y qué va a pasar con la victimización? Volver a levantar las víctimas en Colombia. Y yo sí creo que seguramente tendríamos otro presidente de la República dentro de 18 o 20 meses. Ese presidente comenzaría a buscar nuevas negociaciones con las FARC, con la ilusión o con la idea de poder tener unos acuerdos mejores y sobre todo lograr en los acuerdos las dos cosas que las personas del no quieren: que los guerrilleros más importantes no vayan al Congreso y que tengan que pagar cárcel. Esto se discutió durísimo en La Habana, duró 1 año y medio esa discusión, y a mí me parece, les confieso, pues por lo vivido y por lo conocido de las cosas, me parece muy difícil. El acuerdo que logramos es un acuerdo que tiene muchos vacíos, es un acuerdo que tiene fragilidades, es un acuerdo humano, es un acuerdo entre dos partes que se consideran iguales, no es una negociación entre un grupo vencido y un grupo vencedor, no, allí no hubo derrotado, la FARC nunca fue derrotada. Por supuesto, el ejército legítimo, las instituciones, pero nosotros una insurrección en guerra, y como grupos en guerra llegaron a un acuerdo de lado y lado para parar la guerra. Con todas las limitaciones que tiene ese acuerdo, yo veo muy difícil que dentro de unos años podamos tener un acuerdo mejor. Pero votar el no es eso, ¿verdad? Es aceptar, yo definitivamente no quiero esto, y yo prefiero que las cosas tomen otro camino, y listo. Dentro de unos años tenemos un acuerdo mejor. Votar el sí también es muy complicado, ambas cosas son complicadas. Votar el sí significa aceptamos los acuerdos, aceptamos el procedimiento que inmediatamente continúa, y es que los acuerdos tienen que pasar a leyes institucionales que el presidente presenta al Congreso, que el Congreso puede aprobar o no aprobar, y que tienen control constitucional inmediato, pero que pone en práctica la reforma rural integral,
que se aprobó en La Habana, pone en práctica la terminación de los cultivos ilícitos en la manera como se aprobó en La Habana, pone en práctica la emergencia de un nuevo estatuto de la oposición para transformar los partidos y acepta las concesiones que se les hace a la FARC durante dos periodos para que puedan participar en política. Estos 10 hombres que van a tener, 5 en el Congreso y 5 en la Cámara, y pone en práctica que nuestro ejército, que ha estado peleando contra ellos, los acepta como ciudadanos y en adelante los va a proteger para que no nos pase lo de la Unión Patriótica. Y sobre todo la responsabilidad de todos nosotros de ponernos en la construcción de la paz en Colombia, lo que se llama la paz territorial en Colombia, y el que nos pongamos la camiseta, porque eso no lo va a hacer ni el gobierno ni la FARC, somos los ciudadanos los que tenemos que realizar la paz. Esa es la disyuntiva ante la cual estamos. Y de todas maneras, en la enorme responsabilidad de que a partir del 3 de octubre luchemos juntos todos, de todos los lados, por unirnos los colombianos, por emerger de esta locura en que hemos estado y de comenzar a construir un país en las diferencias, sabiendo que pensamos juntos, que todos tenemos que cambiar para poder hacerlo, pero que solamente es posible si lo construimos entre todos. ¿Y qué tal ahora si nos pasamos a la parte de las preguntas? Súper cumplido el tiempo. Muy bien, entonces, pero si hay, Alicia, ¿no será mejor? A mí me gusta más que hablemos. Claro, sí. Sí, pero hablemos cortitico. Tenemos 30 minutos, que el padre tiene una reunión ahorita con el padre provincial, y entonces debe estar a las 2:30 en la curia. Entonces tenemos 30 minutos y aprovechemos al máximo, ¿sí? No nos quedemos con la palabra uno o dos, sino que demos la posibilidad a que el auditorio tenga la posibilidad de compartir varios. ¿Listo? Todas las preguntas son válidas, todas las posiciones en contra de lo que he dicho son válidas, ¿verdad? Este es un asunto en que tenemos que conversar todos. ¿Quién? ¿Puedes encargarte del micrófono? Yo me voy a sentar ahora. Mi nombre es Eduardo Vélez, muchas gracias, padre, por su presentación. Lo conozco y lo admiro y lo veo perfectamente en el tiempo, de la misma forma como leo en el tiempo a sus contradictorios. Debo decir de entrada que mi conciencia me lleva a votar por el no. Y le digo yo una cosa, padre, es que a mí me parece que ganamos la guerra pero perdimos la paz. Desde esta perspectiva, desde esta óptica. Debo aclarar que desde mi punto de vista, que además es un punto de vista perfectamente católico, perfectamente sebequiano, perfectamente orado y discernido, ¿de acuerdo? No es posible entregarle el país como lo estamos entregando a la guerrilla en este momento. Es la lectura que quienes estamos por esta posición del no estamos haciendo. Y lo decimos por algunas de las razones que usted anota. Hay que acabar con las víctimas, pero nos preguntamos si el precio que esto va a llevar al futuro no va a generar más víctimas. Porque es que desde esta lectura, al haber entregado el país de la forma como se está entregando, cuando entregamos con toda la justicia transicional que entendemos su valor, y recordemos que también quienes propusimos por el no teníamos formas muy suaves de llegar a una justicia penal, que nunca llegaba a los 20 ni a los 30 años, ni a las justicias penales que estos crímenes hubieran merecido, también propusimos. Entonces, desde esta lectura vemos que es una justicia transicional que olvida los delitos de lesa humanidad, y entendemos que lo que estamos tratando es de prevenirlos. Es una justicia que pone el aparato del Estado a financiar de una forma como nunca se ha financiado a un movimiento que lo único que ha hecho desde su perspectiva es proponer o violencia o estados fallidos, ¿de acuerdo? Y tercero, a generar elegibilidad política a personas cuya naturaleza, cuyo historial, cuyo prontuario han hecho efectivamente que sean poco o más que ninguno de nosotros nulamente merecedoras a ese tipo de representatividad. Yo le confieso, esto es un tema de debate profundo en mi hogar. Carolina, mi esposa, dice que este es un tema que nos va a separar. No, no creo. No
no creo. Pero sí creo que los que estamos votando por el no tenemos una labor muy importante, y es una labor de generar conciencia, como usted lo está haciendo, Pablo, de esto que se está generando lleva compromisos muy serios y puede tener consecuencias muy serias para el tipo de Estado que queremos para todos. Estado inclusivo, Estado en donde estos crímenes no se vuelvan a repetir. Y nos preocupa que haya semillas que en ese acuerdo lleven a una repetición de esta historia tan sufrida de dolor. Termino con un ejemplo. Nosotros hablamos de que terminamos con el narcotráfico de las FARC. No sacó las Naciones Unidas y los Estados Unidos un informe que dicen que en el mismo proceso de conversaciones en La Habana hemos multiplicado por 6 o 7 veces los cultivos ilícitos. No estamos nosotros haciendo a las FARC poseedores o recluyéndolas en esos mismos territorios en donde van a volver o van a continuar con sus problemas de minería ilegal y narcotráfico. Esos son los puntos que nos preocupan. Y le digo una cosa también, para finalizar, ojalá estemos equivocados. Queremos esa misma paz que usted quiere. Me parece, primero que te agradezco muchísimo los planteamientos que acabas de presentar. Estoy absolutamente convencido que lo haces en conciencia y estoy absolutamente convencido que vas a votar en conciencia. Y de entrada te digo, si los puntos de vista tuyo son los puntos que acogen la mayor parte de los colombianos y los colombianos votan por el no, yo seguiré muy tranquilo, lo aceptaré como lo que Dios quiere de nosotros. Yo creo que Dios nos está moviendo a todos nosotros y que tenemos que construir a partir de allí. Es lo primero que te quiero decir con todo respeto, y te agradezco por eso la formulación de las cosas que has hecho. Obviamente quisiera, no para persuadirte, pero sí porque tengo que ser responsable, comentar un poco las cosas que has planteado. Entiendo la objeción de la coca. Yo viví en un mar de coca 20 años casi en el Magdalena Medio, y yo sé lo que es hacer algo justamente como se plantea en esos acuerdos. La transforma el campesino colombiano, que es el que realmente ha hecho esas barbaridades. Hoy en día serían como 120.000 hectáreas de coca. No lo hace por ser criminal. El campesino colombiano lo hace porque no tiene alternativas, y lo que se ofrece allí es meternos todos, ojalá todos, y ojalá todas las empresas y las universidades, en una transformación del campo que le ofrezca alternativas al campesinado. No va a ser nada fácil, pero ese es el camino. Mientras en el mismo acuerdo se define también atacar a los aparatos, y la FARC acepta contribuir a atacar a los aparatos, dar toda la información que tiene, etc. Hicimos muchas cosas, y yo esto lo viví en el Magdalena Medio. ¿Por qué hay 9.000 hectáreas de palma de aceite? De gente que sustituyó coca por palma en finquitas de 10 hectáreas cada una, fincas campesinas, que hoy en día cada campesino se gana 4 millones de pesos, cada familia. ¿Por qué hay 12.000 hectáreas de cacao en el Magdalena Medio? Que hoy en día produce el cacao más fino. Hoy me dice el presidente de Nutresa, Carlos Ignacio Gallego, que le permite enviar pasta de chocolate en confite a Europa. Esa gente antes estaba metida en la coca. Con respecto a la financiación que se le da a los grupos, yo he hecho la suma. Le vamos a dar a cada guerrillero de las FARC en 2 años, es decir, con el 90% del salario mínimo, con las prestaciones sociales, con 8 millones para empezar empresa, con 2 millones de entrada. A cada guerrillero le damos 25.000 millones de pesos. Eso es cierto. A cada guerrillero, en 2 años. Ese mismo guerrillero, lo pongo para pensarlo, ese mismo guerrillero nos cuesta a nosotros 150 millones de pesos en 2 años. La FARC gasta 1,5 millones de pesos por hombre y nos lo arranca a nosotros, extorsiona, secuestra para sacarnos esa plata. Y al ejército colombiano, la persecución de cada guerrillero le cuesta mensualmente 6 millones 500 mil pesos, entre 5 y 6 millones. Suman, eso le da 150 millones al año por guerrillero, para que comprendamos qué ganamos y qué perdemos.
sin contar lo que valen los soldados muertos y sin contar lo que vale la destrucción de la infraestructura colombiana. Respecto a la presencia de los guerrilleros en el poder político, en todos los casos del mundo, sin excepción, los guerrilleros, es que la guerra guerrillera es horrible, es una guerra con terrorismo, en todos los casos del mundo. Irlanda del Norte, Sudáfrica, Mandela fue un hombre de poner bombas y de matar población blanca. Todos los casos del mundo, los hombres que estuvieron en la guerra por razones políticas, y si no, no hay solución, pasan a la vida política. Obviamente después de pasar por diversos procesos de justicia, y finalmente, yo sé que este es el debate en este momento más fuerte. Yo francamente considero que lo que se ha hecho con el acuerdo de la ley para la paz en el Congreso, que está combinado con los acuerdos de La Habana, yo estoy convencido que eso no es entregarle el país institucionalmente a la insurgencia. No, porque los acuerdos de La Habana, el primer paso, la posibilidad de decir el no. Si el pueblo colombiano dice no, eso se acabó. Es el primer control. Porque efectivamente los acuerdos dan una serie de empoderamientos, pero lo que a veces no se piensa es que también se dan una serie de controles muy fuertes. El primer control muy fuerte es que si el pueblo colombiano dice no, todo eso se cae. El segundo control fuerte es si el pueblo colombiano llega a decir que sí, los acuerdos tienen que ser procesados en el Congreso para convertirse en leyes y normas. Y esas leyes y normas pueden ser aprobadas o reprobadas por el Congreso. Eso es constitucionalidad colombiana. El tercer paso es que una vez definidas las cosas por el Congreso, supongamos que el Congreso diga sí, esa norma sí la apruebo, tiene que pasar al control constitucional y la Corte Constitucional tiene que decir si se viola o no se viola la Constitución. Es cierto que el cuerpo de los acuerdos pasa al campo constitucional, pero no como norma ni como ley, sino como punto de discernimiento. Tiene que ser tomado en cuenta para escribir las leyes. No pasa como leyes y como normas, sino como referentes de discernimiento. Cualquiera de las normas que se haga sobre esos acuerdos tiene que tener en cuenta para la interpretación de la ley que se haga, los acuerdos mismos. ¿Por qué se hace? Uno dice, pero ¿para qué hicieron toda esa cosa? Es que el asunto no es tan simple. El país acaba de hacer, el país con nuestro ejército presente acaba de hacer un acuerdo con el enemigo de 50 años y nosotros necesitamos honrar ese acuerdo y necesitamos honrarlo no solamente en los 18 meses que le quedan a Santos de presidente, sino en los próximos presidentes, entre los cuales con toda seguridad vamos a tener un presidente del Centro Democrático. Y necesitamos que esos acuerdos continúen su implementación. Si a eso no se le da una seguridad constitucional, con la velocidad con que nosotros cambiamos las cosas en Colombia, esos acuerdos pueden fácilmente dejar de incumplirse, como ya nos ha pasado. Y el referente a situarlo en Ginebra, dentro de los acuerdos internacionales de derechos humanos, es justamente para garantizar que esos acuerdos incluso tienen el referente de acuerdos internacionales, que no puedan ser tocados hasta que no se lleven a cabo. Por otra parte, cuando yo leo los acuerdos mismos, honradamente, cuando yo leo los acuerdos mismos, el acuerdo rural, el acuerdo de la coca, el acuerdo que entre otras cambia el estatuto de oposición, no es solamente para las FARC, y realmente hace que la oposición pueda funcionar en Colombia, pues yo no veo en eso por ninguna parte que se esté violando la Constitución de Colombia. Perdón, yo sé que estas cosas son muy discutibles, no quisiera que nos alargáramos ahora en te agradezco muchísimo los puntos que has presentado.
Seguramente lo que he dicho no te responde, pero quería por lo menos decirte, responsablemente también hemos reflexionado lo que tú planteas. Y es muy interesante lo que planteas, porque eso muestra que no hay un voto católico por el sí ni un voto católico por el no, sino que en estas cosas discutibles, uno desde la fe puede tener posiciones distintas, y por eso los matrimonios no tienen que romperse por una discusión. Bueno, yo no iba a hablar, pero pues, en este momento pues, tengo que hablar. Yo soy Vitelio Peñaranda. Pues mis conocimientos no son grandemente políticos ni nada de eso por el estilo, pero sí mi experiencia me ha llevado a que tenga que intervenir en este momento. Yo fui durante más de 22 años profesional de una corporación autónoma, por lo que tuve que visitar en varias ocasiones el campo y viví la violencia. Yo aquí no estoy teorizando sobre algo, problemas internacionales, ni si cómo nos miran o cómo está creciendo la coca. Yo lo único que vi fue cuestiones puntuales. Estuve 2 horas retenido por los paramilitares entre Tibú y La Gabarra. Estuve 2 horas retenido por los paramilitares, una carretera completamente plagada de soldados con las marcas de la AUC. Días antes yo me fui tranquilo para la Gabarra, porque días antes el presidente Uribe había dicho que le podía garantizar al país que no había un solo paramilitar en el Catatumbo. Viví aquella situación horrible. También estuve invitado, entre comillas, por una reunión del Ejército de Liberación Nacional. Y en esa reunión quedé cual niño regañado durante 4 horas escuchando un debate entre campesinos y guerrilleros. Entonces, cuando yo hablo con propiedad. Cuando la última vez que estuve en mi tierra, de la cual casi que salí ambicionando, huyendo de esa situación, lo último que me impactó fue ver gente saliendo de El Carmen de Sardinata, gente saliendo con los pies embarrados, hombres curtidos, mujeres con niños con la barriga inflada y con un atado de ropa en la cabeza. Pregunté qué era lo que estaba pasando. Gente llorando. Me dijeron que están bombardeando El Carmen. Esa gente miserable, esa gente pobre que son colombianos, no saben si los que lo están bombardeando son los guerrilleros, los paramilitares o el ejército. Esa gente pobre y miserable que nosotros no tomamos en cuenta, simplemente están deseando que eso se acabe. Por eso estoy convencido, y sí, yo sí creo fervientemente que si uno es católico, tiene que escoger el fin de la violencia y no la continuidad de la violencia. Por esas razones, yo voy a votar por el sí e invito a la gente a votar por el sí. Muchas gracias. Padre Francisco, pues en primera instancia 1000 gracias por este escenario, gracias por desarrollar nuestras competencias ciudadanas, gracias por representar a la Compañía de Jesús como lo está haciendo. Yo tengo una sola pregunta, perdón de lo ingenuo de verdad, y pues lo centrado un poco en mi trabajo, y es ¿cómo se ve el escenario del trabajo, el escenario laboral en Colombia después de todo este proceso? Lo voy a poner a especular un poco, sin embargo, pues le creo de primera plana a usted. ¿Hay alguna otra pregunta concreta para de una vez plantearla? Pregunta. Sí, pregunta, porque ya no tenemos mucho tiempo para que el padre la pueda resolver.
Padre, si tiene el acuerdo herramientas concretas para que la verdad se llegue a saber, por lo menos en una buena proporción, una cosa, y la otra es si hay herramientas para impedir que cuando todo esto se empiece a volver leyes, los poderes ocultos empiecen a impedir que se lleven a cabo los cambios para superar todas esas injusticias que usted planteó muy bien al principio como el origen de todo. Buenas tardes, padre. 2 preguntas concretas. ¿Cómo avanzar hacia una justicia transicional en la que las víctimas colombianas en el exterior tengan voz y en cierto punto reparación? Y la otra, ¿cuál sería el papel de la empresa privada una vez firmados los acuerdos, dado que las multinacionales tienen cierto tipo de explotación muy fuerte en los territorios? Gracias. Antes quiero agradecer también el testimonio sobre paramilitares y guerrilla y bombardeos y tu opción de votar por el sí. Creo que me parece muy bello que hayamos tenido las 2 opciones presentes en el auditorio. No, con respecto al trabajo, realmente como yo veo las cosas. Nosotros hemos tenido un proceso muy serio en el Estado colombiano de reinserción o reincorporación de los alzados en armas. Ha sido muy eficaz, es admirado por todo el mundo. 35.000 paramilitares y guerrilleros se han incorporado y se han buscado caminos. Son incorporaciones personales. El hombre que deja la guerrilla o deja a los paramilitares y simplemente se presenta a un cuartel del ejército y no le hacen juicios ni nada, entra directamente. Este es un caso distinto, este es un caso corporativo de una organización guerrillera muy institucional que quiere presentarse ante el país y mantener su integridad de grupo. Por eso se crea una cosa que se llama Ecomún, que es incluso una fiducia, que va a recibir ayudas internacionales para el futuro laboral de los hombres de las FARC, entre otras porque, pues ustedes lo saben, yo que hice finca campesina, uno sabe que una hectárea de palma de aceite o una hectárea de cacao de calidad que quede produciendo de ahí en adelante durante 25 o 30 años, una hectárea tiene una inversión de 8 millones de pesos en 5 años, si no lo haces. ¿Me comprenden? Es decir, hacer finca campesina productiva vale un platal. Una finquita campesina de 10 hectáreas de palma de aceite vale 80 millones de pesos, eso no es, y eso es una familia. Pero lo que quisiera decir es esto, yo no esperaría que esperaría que pocos de esos guerrilleros se vengan a la ciudad y se vengan a las empresas, pocos. Ellos están apuntando a estar en los terrenos que conocen, a desarrollar finca campesina, seguramente de productos permanentes y en el contexto donde se va a hacer el desarrollo. Yo quisiera llamar la atención los casi 1.500 o 2.000 millones de dólares al año que nos cuesta la paz. No es para las FARC. Para las FARC son esa plata puntual que les acabo de decir y los apoyos a la FARC como partido político, que también los tienen. Pero no, el desarrollo grande es para todos los territorios donde se dio la violencia, lo que se llama la paz territorial. Son las grandes inversiones pues, para que podamos salir de esto. Y la FARC quiere estar en eso, en ese tipo de cosas. Como seguramente el ELN también quiere estar en ese tipo de cosas, tener empleo en eso y permanecer como grupo unido. Eso en alguna forma responde que los empresarios tienen miedo que se nos van a venir un montón de gente. Yo no creo, yo no esperaría ver aquí guerrilleros de la FARC atendiéndolos a ustedes en Bancolombia no van a venir, entonces porque dan un papayazo, los pueden matar en eso. A ver, respecto a la seguridad para que se diga la verdad, no, los acuerdos tienen unos amarres muy delicados, es decir, la invitación a todas las víctimas, a los tribunales, la convocación a las ONG de derechos humanos, están en los acuerdos, para que presenten todos los informes que tienen y todas las cifras que tienen.
incluso están con los nombres puestos. Está el CINEP de los jesuitas en los acuerdos, aparecen ahí con nombre propio, como aparece la Universidad de los Andes y aparece el Centro de Estudios de la Universidad Nacional. Eso tienen amarres muy duros, pero además hay otra cosa: esos jueces que actúan en los tribunales no van a estar a la buena de Dios. Esos jueces especiales que tienen que hacer proceso con cada uno de esos hombres y tienen que dictar sentencia, quedan sometidos, si cometen prevaricato o si no son justos, quedan sometidos a las cortes internacionales que van a estar encima del proceso. Es que el proceso para el mundo es simbólico, es el proceso más acabado, más trabajado jurídicamente que se ha hecho en el mundo hasta ahora. Por eso todas las cortes internacionales están interesados en seguirlo, y por eso el juez Garzón, que ha venido aquí a Colombia y que ya lo analizó perfectamente, si un juez de esos se queda callado, no hace justicia, ese juez le caen encima las justicias internacionales. A ver, con respecto a la pregunta tuya de las empresas internacionales, decías. Las víctimas en el exterior. Sabes que a la vara llevamos representantes de las víctimas del exterior, y esas víctimas se han organizado para que la verdad por las cuales ellos tuvieron que dejar el país se ponga ante los tribunales. No, nosotros llevamos gente porque sabíamos que había gente en España y en México y en Bolivia que ha huido perseguida, y en el Ecuador fueron a La Habana y se han preparado para esos testimonios. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos.